¿Alguna vez te has preguntado qué se necesita para que un hombre bueno se convierta en un monstruo? Hoy te contaré la trágica historia de Aquadrish, el quinto clon más poderoso de Amor Man, y cómo un humilde marinero se transformó en el destructor de universos. En las soleadas costas de Madrid, hace mucho tiempo, vivía un hombre cuyo nombre se ha perdido en la memoria. Hoy lo conocemos como Aquadrish, pero antes de convertirse en una entidad temida en todo el multiverso, era solo un marinero apasionado. Nacido en una familia de pescadores, el mar corría por sus venas. Desde muy joven, aprendió a dominar las olas, a leer los vientos y a entender el lenguaje silencioso del océano. Su destreza era tal que se convirtió en un navegante experto, el capitán de confianza para los turistas más adinerados que buscaban las aguas cristalinas de Ibiza y Mallorca. Para él, cada viaje era una celebración de su amor por el mar, una sinfonía de velas, sol y sal. No había tormenta que no pudiera sortear ni costa que no pudiera alcanzar. La gente confiaba en él, en sus manos firmes y su conocimiento innato del océano. Era respetado, admirado y sobre todo feliz. Pero como sabemos, la felicidad puede ser tan frágil como un barco de papel en una tormenta. Y una tormenta estaba a punto de desatarse, una que no solo destruiría su barco, sino también su alma. Todo cambió en un día que comenzó como cualquier otro. El sol brillaba, el mar estaba en calma, y el yate de lujo se deslizaba suavemente sobre las aguas azules. Pero el océano es caprichoso. De la nada el cielo se oscureció y una tormenta violenta, de una furia nunca antes vista, se abalanzó sobre ellos. Las olas se convirtieron en montañas líquidas que se estrellaban contra la embarcación con una fuerza brutal. A pesar de toda su experiencia, Aquadrish se vio superado. Luchó con todas sus fuerzas, aferrado al timón, tratando de guiar el barco hacia un lugar seguro, pero fue inútil. El yate fue lanzado contra unas rocas afiladas y se partió en dos. Los gritos de pánico fueron ahogados por el rugido del mar. Varias personas murieron en el accidente. Él, milagrosamente, sobrevivió. Arrastrado a la orilla, herido y conmocionado, esperaba encontrar consuelo, ayuda. En cambio, encontró un infierno. En lugar de ser visto como un superviviente de una tragedia impredecible, fue señalado como el culpable. La prensa lo destrozó, publicando titulares sensacionalistas que lo pintaban como un capitán irresponsable y negligente. Las familias de las víctimas, rotas por el dolor, canalizaron todo su odio hacia él en la justicia. Buscando un responsable rápido, lo convirtió en el chivo expiatorio perfecto. Lo acusaron de asesinato. Durante el juicio, intentó explicar que la tormenta había sido un fenómeno anormal, imposible de prever, pero nadie lo escuchó. El mundo necesitaba un villano para culpar por la desgracia, y él fue el elegido. Traicionado por la misma sociedad a la que había servido con orgullo toda su vida, sintió como algo dentro de él comenzaba a romperse. La desesperación lo envolvió como una marea oscura, arrastrándolo hacia un abismo del que no habría retorno. Fue durante el juicio cuando la verdadera transformación comenzó. Sentado en el banquillo de los acusados, una extraña habilidad despertó en su interior. Podía sentir los pensamientos de todos en la sala. El odio puro de las familias, el desprecio de los jueces, la ambición de los abogados, cada pensamiento era
una daga que se clavaba en su corazón. La tristeza que lo ahogaba empezó a hervir, convirtiéndose en un rencor profundo. Y ese rencor, alimentado día tras día por la injusticia, se pudrió hasta convertirse en maldad pura. Una noche, justo antes de que dictaran su sentencia, tomó una decisión. Ya no sería la víctima. Si el mundo quería un monstruo, les daría uno. En ese momento, un poder nuevo y aterrador surgió de él. Pudo sentir una conexión con cada molécula de agua a su alrededor. Concentrando todo su odio, desató una tormenta brutal, no en el mar, sino dentro de la misma corte. El agua brotó del suelo, se filtró por las paredes y cayó en cascada desde el techo. Las aguas arrasaron todo a su paso, ahogando a los jueces, a los abogados, a los periodistas y a las familias que lo habían condenado. Todos aquellos que lo habían sentenciado murieron bajo el poder del agua que él mismo ahora controlaba. Cuando el caos cesó, solo quedaba silencio y un mar de cadáveres. Sin nada que lo atara ya al mundo humano, Aqua Drish se dio la vuelta y caminó hacia el océano, desapareciendo en sus profundidades para siempre, en el silencio abisal del fondo marino, rodeado solo por la oscuridad y la presión aplastante. Una figura cósmica se manifestó ante el Ra, Amor-Man, el dios de la maldad y el caos, una entidad que se deleita con la corrupción de las almas. Amor-Man había estado observando su caída desde el principio, vio la injusticia, sintió el nacimiento de su odio y quedó satisfecho con su transformación. Se acercó al marinero roto y le hizo una oferta que muy pocos reciben a la oportunidad de renacer, de convertirse en uno de sus clones, seres de poder inimaginable. Pero había un precio. Como siempre, debía renunciar a lo último que le quedaba de su humanidad, a su nombre, sus recuerdos, su capacidad de sentir algo más que odio. A cambio, Amor-Man le entregaría el dominio absoluto del agua cósmica, una sustancia capaz de inundar y destruir outerversos enteros. Para Aqua Drish, consumido por el rencor y sin nada que perder, no hubo duda. Aceptó sin vacilar. Prefería ser un monstruo poderoso al servicio del mal que un hombre bueno aplastado por el mundo. El ritual fue oscuro y terrible. A través de un acto de pura energía cósmica, Aqua Drish, el marinero, murió. Guay de su muerte. Renació como el dios del agua cósmica. Su cuerpo físico se disolvió, transformándose en una esencia líquida y consciente, una energía fluida capaz de moverse entre dimensiones y realidades. Ya no controlaba el agua de los océanos terrestres. Ahora, su dominio se extendía a un océano cosmouterversal, un mar infinito que conectaba toda la existencia. Con un simple pensamiento podía ahogar civilizaciones, con un gesto podía borrar realidades enteras. Bajo el mando directo de Amor-Man, comenzó su nueva existencia. Su primer trabajo fue viajar a través de los mundos, buscando planetas prósperos y felices para inundarlos con su tristeza convertida en poder, mundos que le recordaban la felicidad que una vez tuvo y que le fue arrebatada. Cada civilización que ahogaba, cada grito que silenciaba bajo sus aguas cósmicas, era una pequeña venganza contra el universo que lo había traicionado. Se convirtió en el instrumento perfecto de la destrucción, un eco de su propia tragedia repetido a escala cósmica. Mientras Amor-Man preparaba su gran torneo de clones invictos para determinar al más fuerte de sus sirvientes, Aqua Drish le pidió algo diferente. No quería la gloria de un torneo. Quería una prueba, una misión imposible que demostrara su lealtad
y su poder. Solicitó una misión suicida al destruir a los infinitos seres extradimensionales que habitaban un plano casi inaccesible, un lugar donde las leyes de la física y la realidad no aplicaban. Eran criaturas tan poderosas que solo un ser de nivel Outer Versal como él podría siquiera soñar con enfrentarlas. Amor-Eman, intrigado por su ambición, aceptó. Durante billones de años, un tiempo que para él pasaba como un parpadeo, Aquadrish navegó por las corrientes entre realidades. Inundó dimensiones enteras con su agua cósmica, exterminando a estas criaturas imposibles una por una. Cada victoria lo hacía más fuerte, pero también más frío, más distante de lo que una vez fue. Su humanidad se erosionó por completo, dejando solo una devoción absoluta a su Dios. Cuando finalmente regresó, había logrado lo impensable, había limpiado un plano que se consideraba indestructible, exterminando entidades que superaban la comprensión de la mayoría de los dioses. Amor-Eman, genuinamente impresionado, lo recompensó. Lo nombró oficialmente el quinto clon más poderoso de todos sus siervos invictos, un título de inmenso honor y terror. A partir de ese momento, Aquadrish se convirtió en una leyenda, una fuerza de la naturaleza a nivel cósmico. Su nombre era susurrado con miedo en cada rincón del multiverso. Se convirtió en el destructor de Outer Versos. Un Outer Verso no es solo un universo, sino un conjunto infinito de universos, líneas de tiempo y realidades, y Aquadrish podía inundarlos por completo. Su agua cósmica no solo destruía la materia, sino que borraba conceptos, eliminaba civilizaciones de la historia y deshacía el tejido mismo de la existencia. Cada uterverso que destruía en nombre de Amor-Man engrandecía su leyenda oscura. Se convirtió en el tsunami final, la última ola que todo lo consume. Ya no quedaba nada del marinero que amaba el mar. Solo existía una entidad de poder inimaginable, cuyo único propósito era servir y destruir. Hoy, el nombre de Aquadrish resuena en todo el multiverso, no como una historia, sino como una advertencia. El dios del agua cósmica, el ser que abrazó la maldad después de que su propio mundo lo traicionara, sigue sirviendo fielmente a Amor-Manan, continúa navegando por el océano cósmico, destruyendo todo lo que su amo le ordena. Su legado es simple y aterrador en donde él llega. Las estrellas se apagan, los mundos se ahogan y la vida cesa. Solo queda agua, un silencio profundo y el vacío eterno. La historia de Aquadrish nos recuerda que incluso el corazón más noble puede ser corrompido y que a veces los monstruos no nacen, se hacen. Gracias por acompañarnos en este viaje a las oscuras profundidades del multiverso. Si te gustó esta historia, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte las próximas crónicas de los clones de Amor-Manan. Hasta la próxima.